Doña Mercedes abrió la puerta y encontró a un hombre joven llorando. No lo conocía. Nunca lo había visto en su vida. Él tenía aproximadamente 25 años, cabello oscuro, ojos rojos de llorar, y en sus manos temblorosas sostenía un sobre. «¿Doña Mercedes Ruiz?», preguntó el extraño, su voz quebrándose. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Daniel Torres. Yo no sé cómo explicar esto. Sé que va a sonar a locura, pero necesito que me escuche. Por favor». Mercedes frunció el ceño. ¿Era una estafa? ¿Un vendedor? ¿Algún tipo de engaño? Si está vendiendo algo... No estoy vendiendo nada, interrumpió Daniel. Estoy entregando algo que su nieto me pidió que le diera. El corazón de Mercedes se detuvo. ¿Mi nieto? Mateo Ruiz. Tenía 16 años cuando murió, hace 5 años, en un accidente de auto. Mercedes sintió que sus piernas iban a ceder. ¿Cómo sabe usted sobre Mateo? Porque él vino a mí, hace 3 noches, en un sueño, y me dijo dónde encontrar esto. Daniel extendió el sobre. Me dijo que se lo trajera a usted, hoy, en su cumpleaños número 72. Las manos de Mercedes comenzaron a temblar. Hoy era su cumpleaños, pero nadie lo sabía. Ni siquiera su hija se acordaba estos días. No se hablaban desde el funeral. «Esto es imposible», susurró. «Lo sé». Daniel tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Créame, lo sé. Yo tampoco creo en estas cosas. Pero el sueño fue tan real. Y cuando desperté, sentí este impulso, esta necesidad de ir a la dirección que él me dio. Fui ahí, a un parque abandonado, debajo del tercer banco desde la entrada, y encontré esto, escondido, esperando, durante 5 años». Mercedes tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado, amarillento por el tiempo, y en el frente, en letra que reconocería en cualquier lugar, estaba escrito: «Para mi abuela Mercedes, en su cumpleaños número 72. No abrir antes». Era la letra de Mateo, sin duda, su nieto. «Él me dijo algo más», continuó Daniel. «Me dijo, dile a mi abuela que lo siento, que no fue culpa de nadie, que lean la carta juntos, toda la familia, y que por favor se perdonen». ¿Juntos? Mercedes miró al extraño. ¿Quiénes juntos? Su hija, su yerno, su otro nieto, todos. Mateo fue muy específico. Dijo que esta carta solo funciona si la leen juntos. No he hablado con mi hija en 5 años. Lo sé, Mateo me lo dijo. Por eso me envió a mí, para reunirlos, para entregarles su última voluntad. Mercedes miró la carta, luego al extraño, luego la carta de nuevo. «¿Por qué usted?», preguntó. «¿Por qué vendría mi nieto a usted? ¿A un extraño?». Daniel respiró profundo. «Porque yo también perdí a alguien, mi hermano, hace 2 años, en otro accidente de auto. Tenía 17 años, solo 1 año mayor que Mateo cuando murió. Y desde entonces he estado pidiendo, rogando, suplicando por una señal, por saber que mi hermano está bien, que está en algún lugar mejor. Y hace 3 noches, en lugar de mi hermano, vino Mateo. No sé por qué, no sé cómo, pero vino. Y me dio un propósito, me dio una misión. Dijo: ayúdame a salvar a mi familia, y yo te daré la señal que estás buscando. Así que aquí estoy, cumpliendo una promesa a un niño que nunca conocí, porque tal vez, solo tal vez, si lo hago, mi hermano encontrará una manera de llegar a mí también». Mercedes no podía dejar de llorar. Esto era imposible, absolutamente imposible, pero el sobre estaba en sus manos, real, sólido, con la letra de Mateo. «Entre», dijo finalmente. «Por favor, necesito procesar esto». Daniel entró.
Se sentaron en la pequeña sala. Mercedes miraba el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «No puedo abrirla sola», dijo. «Si Mateo dijo que debe ser toda la familia, entonces necesita llamarlos», Daniel dijo suavemente. «No me van a contestar. Mi hija cambió su número. Mi yerno me bloqueó. No he visto a mi otro nieto en años». «¿Tiene su dirección?» «Sí». «Entonces iremos, juntos, y les mostraremos esto, y decidirán si quieren leer la última carta de Mateo, o seguir viviendo en el dolor». Mercedes miró a este extraño, este joven que había sido enviado por su nieto muerto, este mensajero de lo imposible. ¿Por qué está haciendo esto? ¿De verdad? Daniel sonrió tristemente. Porque cuando pierdes a alguien harías cualquier cosa por una última palabra, una última oportunidad de escuchar su voz. Y su familia tiene esa oportunidad. Yo no voy a dejar que la desperdicien. Y así, una abuela de 72 años y un extraño de 25 se embarcaron en una misión: reunir a una familia destrozada, entregar un mensaje del más allá y descubrir un secreto que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre aquella noche terrible hace 5 años. Pero para entender por qué esta carta era tan importante, por qué Mateo la había escondido, por qué había esperado 5 años para ser encontrada, necesitamos regresar al principio, a la historia de Mateo Ruiz y a la noche que destruyó a una familia. Capítulo 1. La noche del accidente. 5 años antes. Mateo Ruiz tenía 16 años y acababa de sacar su licencia de conducir. Era viernes, 23 de marzo, su cumpleaños número 16. Su padre, Roberto, le había regalado algo especial, un auto usado, un Honda Civic 2005. Nada lujoso, pero era suyo, su primer auto. «Cuídalo», había dicho Roberto, «y sobre todo, cuídate tú». «Lo haré, papá, lo prometo». La familia había celebrado en casa de la abuela Mercedes. Pastel, regalos, risas. Era una familia feliz, unida, llena de amor. Mateo era el mayor de 2 hermanos. Su hermano menor, Diego, tenía 12 años. Lo idolatraba. Su madre, Patricia, era maestra de escuela primaria. Amorosa, protectora, tal vez demasiado protectora. Ella no había querido que Roberto comprara el auto. «Es muy joven», había argumentado. «Apenas tiene su licencia. Esperemos un año. Patricia tiene 16, la edad legal. Además, le enseñé bien. Es un conductor cuidadoso». «Aún así, mamá», Mateo había intervenido, «voy a ser cuidadoso, lo prometo. Nada de exceso de velocidad, nada de tonterías. Solo necesito un modo de llegar a la escuela y al trabajo». Patricia había cedido, pero con condiciones. Nada de conducir de noche los primeros 6 meses. Nada de amigos en el auto. Y siempre, siempre me llamas cuando llegues. «¿Está bien, mamá?» Esa noche, después de la fiesta, Mateo había pedido permiso para ir a casa de su amigo Carlos, a 2 calles de distancia. «Solo 1 hora», había prometido. «Y vuelvo directo». Patricia había dudado, pero era su cumpleaños, y la abuela Mercedes había intervenido. «Déjalo ir, mija. Es su cumpleaños. Solo 1 hora. ¿Qué puede pasar?». Palabras que Mercedes lamentaría por el resto de su vida. Mateo había salido a las 8:30 p.m., sonriendo, emocionado, con las llaves de su nuevo auto. «Te amo, abuela», había dicho abrazándola fuerte, un abrazo que duró 1 segundo más de lo normal. «Gracias por todo». «Te amo, mijo. Maneja con cuidado. Siempre». A las 9:47 p.m. el teléfono sonó. Era la policía. Había habido un accidente. En la intersección de la calle principal y la avenida Oak, un auto había pasado el semáforo en rojo, alta velocidad. Impactó el lado del conductor de un Honda Civic. El conductor del Honda, Mateo Ruiz, 16 años, había sido trasladado al hospital en condición crítica. La familia corrió al hospital. Mercedes, Patricia, Roberto, Diego, todos en shock.
todos orando, todos suplicando. Pero no fue suficiente. Mateo murió a las 11:23 p.m. Traumatismo craneal severo. Los doctores hicieron todo lo posible, pero el impacto había sido demasiado fuerte. Y en un solo instante terrible, la familia Ruiz se destrozó. Capítulo 2. El funeral y la culpa. Los días después del accidente fueron un borrón de dolor. El funeral, el ataúd. Verlo ahí, quieto, frío, ya no sonriendo, ya no viviendo. Diego no podía dejar de llorar. Quiero a mi hermano, quiero a mi hermano. Patricia estaba en shock, catatónica, como si su alma hubiera salido de su cuerpo. Roberto intentaba ser fuerte, por su esposa, por su hijo vivo, pero por dentro estaba muriendo. Y Mercedes cargaba una culpa que la estaba matando. Yo le dije que lo dejara ir, repetía una y otra vez. Yo dije, ¿qué puede pasar? Yo maté a mi nieto. Mamá, no. Patricia intentaba consolarla, pero había algo en su voz, algo frío. 3 días después del funeral, la tensión explotó. Estaban en casa de Patricia, empacando las cosas de Mateo. Una tarea imposible, dolorosa. No deberías haberle comprado ese auto, Patricia le dijo a Roberto de repente, su voz plana, acusadora. ¿Qué? El auto. No deberías habérselo comprado. Era muy joven. Patricia, si no hubiera tenido auto, estaría vivo. Estaría aquí, con nosotros. No puedes culparme por esto. ¿No puedo? Tú insististe, a pesar de que yo dije que esperáramos. Tú insististe. Era su cumpleaños. Quería hacerlo feliz. Pues lo mataste. Las palabras salieron como veneno. Lo mataste con tu regalo. Roberto se quedó en shock. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Mercedes intervino. Patricia, estás en shock. No sabes lo que dices. ¿No lo sé? Patricia se volteó hacia su madre. ¿Y tú? ¿Tú qué dijiste? ¿Qué puede pasar? Tú que lo convenciste de dejarlo ir. Yo no sabía. Deberías haber sabido. Eres su abuela. Se suponía que debías protegerlo. Patricia, basta. Roberto intentó intervenir. No voy a parar, porque todos actuamos como si fuera un accidente, como si nadie tuviera culpa, pero sí la tienen. Tú le compraste el auto, ella lo dejó ir, y yo cedí. Todos lo matamos. El silencio que siguió fue brutal. Diego estaba escuchando desde su cuarto, oyendo a su familia desmoronarse. Mercedes comenzó a llorar. Lo siento tanto. Tu disculpa no me devuelve a mi hijo, Patricia dijo fríamente. Patricia, esto no es justo, Roberto dijo. El otro conductor es quien tiene la culpa. Él pasó el semáforo en rojo, él estaba borracho, él mató a Mateo. Pero si Mateo no hubiera estado ahí... Sí, Roberto explotó. Podemos hacer sí todo el día, si no lo hubiera dejado salir, si no le hubiera comprado el auto, si hubiéramos vivido en otra ciudad, si nunca hubiera nacido. ¿Dónde termina? Termina con que mi hijo está muerto, y todos ustedes ayudaron a matarlo. Roberto miró a su esposa, a la mujer que había amado durante 20 años, y vio a una extraña. No puedo estar aquí, dijo. Agarró sus llaves. Salió. Patricia no lo detuvo. Mercedes se levantó. Voy a irme también. Claramente no me quieres aquí. No te quiero en ningún lado, Patricia dijo. No hasta que pueda mirarte sin ver la razón por la que mi hijo está muerto. Mercedes salió llorando. Y esa fue la última vez que madre e hija se hablaron. Capítulo 3. La familia se rompe. Las semanas se convirtieron en meses. Roberto se mudó. El matrimonio no sobrevivió. El peso de la culpa y el dolor era demasiado. Diego, ahora de 13, vivía con su madre. Pero apenas hablaban. Patricia estaba perdida en su propio dolor. Mercedes intentó llamar, enviar cartas.
pero todo fue rechazado. Patricia no quería saber nada de ella. El primer año fue el peor. Todos cargando culpa, todos cargando dolor, todos solos en su sufrimiento. El segundo año, Roberto conoció a alguien nuevo, una mujer gentil. Ella lo ayudó a sanar. Se casaron rápidamente. Patricia sintió que era una traición. Otra razón para el resentimiento. El tercer año, Diego comenzó a tener problemas en la escuela, problemas con drogas, buscando maneras de no sentir el dolor. Patricia intentó ayudarlo. Pero, ¿cómo ayudas a alguien cuando tú misma estás rota? El cuarto año, Mercedes fue diagnosticada con depresión severa. Los doctores le dijeron que el estrés y la culpa estaban destruyendo su salud, pero no le importaba. Parte de ella quería morir. Quería estar con Mateo, quería pedirle perdón. El quinto año llegó, y nada había cambiado. La familia seguía rota. El dolor seguía ahí. La culpa seguía creciendo. Hasta el día que Daniel Torres tocó a la puerta de Mercedes, con un sobre amarillento y una historia imposible. Capítulo 4. Reuniendo a la familia, Mercedes y Daniel estaban parados afuera de la casa de Patricia. Una casa pequeña, en un vecindario modesto. Mercedes la había visitado cientos de veces cuando Mateo estaba vivo, pero no había estado aquí en 5 años. ¿Está lista?, preguntó Daniel. No, admitió Mercedes. Pero supongo que nunca estaré lista. Tocó la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. Pasos adentro. La puerta se abrió. Patricia estaba ahí, ahora de 45 años, pero parecía mucho mayor. El dolor había tallado líneas profundas en su rostro. ¿Mamá? Su voz era de shock. ¿Qué estás haciendo aquí? Patricia, necesito que me escuches. No, no puedo hacer esto. Patricia comenzó a cerrar la puerta. Daniel puso su mano en la puerta. Señora Ruiz, por favor. Mi nombre es Daniel Torres. Tengo algo de Mateo. Algo que él quiere que usted vea. Patricia se congeló. ¿Qué dijiste? Mateo, su hijo, dejó algo para usted, para toda la familia, y me pidió que se lo entregara. Esto es una broma cruel. No es una broma. Mercedes sacó el sobre. Mira la letra. Es de él. Patricia miró el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Reconocería esa letra en cualquier lugar. ¿Cómo? Es una historia larga, dijo Daniel. Y sé que suena imposible, pero Mateo vino a mí en un sueño. Me dijo dónde encontrar esto y me pidió que reuniera a la familia. Hoy, en el cumpleaños de su madre. Patricia miró a su madre. Realmente la miró, por primera vez en 5 años, y vio lo que el dolor había hecho. Las arrugas, el cabello más blanco, los ojos cansados de llorar. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó suavemente. Sí, Mercedes apenas podía hablar. 72 soy. Yo lo olvidé. Lo sé. Silencio. Pesado. Lleno de 5 años de palabras no dichas. ¿Qué dice la carta?, preguntó Patricia finalmente. No lo sé, Mercedes admitió. No la he abierto, porque Mateo fue específico. Dijo que debe ser leída por toda la familia, juntos. Toda la familia, Patricia repitió. Eso significa tu ex esposo, Diego, todos. Patricia cerró los ojos. No he hablado con Roberto en 2 años. ¿Y Diego? Diego está en un mal camino, mamá, drogas, problemas con la ley. No sé si va a querer venir. Tiene que venir, Daniel dijo firmemente. Mateo fue muy claro. Esto solo funciona si todos están presentes. ¿Y cómo sabe usted lo que Mateo quería? Patricia miró a Daniel con sospecha. ¿Quién es usted realmente? Daniel respiró hondo. Contó su historia, su hermano muerto, el sueño, la misión imposible. Cuando terminó, Patricia estaba llorando. No sé si creer esto.
dijo. Pero la letra es de Mateo, y nadie más sabía sobre ese parque. Era su lugar secreto, donde iba cuando quería estar solo. Entonces ayúdenos, Mercedes suplicó. Ayúdanos a reunir a la familia. Una última vez. Por Mateo. Patricia miró el sobre, luego a su madre, luego a Daniel. Está bien, dijo finalmente. Llamaré a Roberto y buscaré a Diego. No prometo que vengan, pero lo intentaré. Gracias, mija. Mercedes comenzó a llorar. Patricia casi extendió sus brazos para abrazar a su madre. Casi. Pero 5 años de distancia no se cruzan tan fácilmente. No me agradezcas todavía, dijo. Primero veamos qué dice esa carta. Capítulo 5. Reuniendo las piezas. Tomó 3 horas reunir a todos. Roberto llegó primero, ahora de 48 años, con canas en las sienes. Su nueva esposa, Carmen, vino con él para apoyo. La tensión cuando vio a Patricia fue palpable. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Patricia, fría, distante. «¿Por qué me llamaste? Después de todo este tiempo». Patricia le mostró el sobre. Explicó sobre Daniel, sobre el sueño, sobre las instrucciones de Mateo. Roberto leyó el sobre. Tocó la letra de su hijo con dedos temblorosos. «Esto es... no sé qué es esto, pero si hay una posibilidad, cualquier posibilidad de escuchar algo de nuestro hijo, lo sé». Luego llegó Diego, ahora de 17 años, casi la misma edad que Mateo cuando murió, pero muy diferente. Cabello largo, tatuajes, ojos que habían visto demasiado para su edad. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó con tono desafiante cuando llegó. «Tu hermano dejó algo, para todos nosotros». Diego se congeló cuando vio el sobre. «¿Mateo?» «Sí. Pero él lleva muerto 5 años». «Lo sé, pero aparentemente dejó esto, escondido, esperando el momento correcto». Diego tomó el sobre, lo miró como si fuera algo sagrado. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo?» «No lo sé», admitió Patricia, «pero dice que debe ser leída por toda la familia, juntos». Diego miró alrededor de la habitación. Su madre, su padre, la nueva esposa de su padre, su abuela a quien no veía desde el funeral. «Esta familia está rota», dijo amargamente. «No ha habido familia en 5 años». «Lo sé». Mercedes habló por primera vez, y gran parte de eso es mi culpa. Pero tal vez esta es nuestra oportunidad de arreglar lo que se rompió. Diego la miró, luego al sobre, luego de vuelta a ella. «Está bien», dijo finalmente, «pero no por ustedes, por Mateo, porque si realmente dejó algo merece ser escuchado». Y así, por primera vez en 5 años, la familia Ruiz se sentó junta en una habitación. Mercedes, Patricia, Roberto, Diego, Carmen, la nueva esposa, y Daniel, el extraño que los había reunido. El sobre estaba en la mesa de café, amarillento, sellado, esperando. «¿Quién lo abre?», preguntó Roberto. Todos miraron a Mercedes, la abuela, a quien estaba dirigido originalmente. «No», dijo Mercedes. «Debe ser Patricia. Ella es su madre». Patricia tomó el sobre con manos temblorosas. Rompió el sello cuidadosamente, como si fuera algo precioso y frágil. Dentro había varias páginas, escritas en ambos lados, en la letra inconfundible de Mateo. «Léela en voz alta», dijo Roberto suavemente. «Por favor». Patricia aclaró su garganta. Comenzó a leer. «Querida familia, si están leyendo esto, significa que han pasado 5 años desde mi muerte. Significa que es el cumpleaños 72 de la abuela. Y significa que finalmente están todos juntos en una habitación de nuevo. Sé lo que pasó después de mi muerte. Sé que se culparon mutuamente. Sé que la familia se rompió. Sé que dejaron que la culpa y el dolor los separaran. Y necesito que sepan algo. Algo que nunca tuve la oportunidad de decirles.
Algo que solo yo sabía. El accidente no fue un accidente. Patricia dejó de leer. Miró las palabras de nuevo, como si las hubiera leído mal. ¿Qué? Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Patricia continuó, su voz temblando. Ustedes piensan que fui atropellado por un conductor borracho, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, que fue mala suerte, destino cruel. Pero no fue así. Yo sabía que iba a morir esa noche. El silencio en la habitación era absoluto. Nadie respiraba. Patricia continuó. 3 semanas antes de mi cumpleaños, tuve un sueño. No era como sueños normales. Era más real, más intenso. En el sueño vi mi propia muerte. Vi el accidente. Vi el auto que me golpearía. Vi todo. Y una voz me habló. No sé si era Dios, o un ángel, o algo más. Pero la voz me dijo, Mateo, tu tiempo es corto. Tienes 3 semanas, pero te voy a dar una opción. Me mostraron 2 futuros. En uno, el accidente me pasaba a mí, y yo moría. Pero ustedes, mi familia, eventualmente sanaban. Se reunían, encontraban paz. En el otro, evitaba el accidente. Yo vivía. Pero ese auto, ese conductor borracho, golpeaba a alguien más, a un autobús escolar. 8 niños morían, incluyendo a mi amigo Carlos y a su hermana pequeña. Y me preguntaron, ¿qué eliges? ¿Tu vida o las vidas de 8 inocentes? No era realmente una opción, no para mí. Así que elegí estar en esa intersección, en ese momento exacto, para que el auto me golpeara a mí, y solo a mí. Elegí morir para que otros pudieran vivir. Patricia no podía seguir leyendo. Estaba sollozando. Mercedes estaba sollozando. Diego estaba llorando en silencio. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Daniel tomó la carta con permiso silencioso. Continuó leyendo. Sé que esto suena imposible. Sé que van a dudar, así que les voy a dar prueba. La noche del accidente fui a casa de Carlos, pero Carlos no estaba. Su familia había salido. A una cena inesperada. Cancelaron a última hora. ¿Por qué salieron? Porque Carlos había tenido un mal presentimiento sobre el autobús escolar del día siguiente. Un sentimiento que no podía explicar. Así que convenció a sus padres de que faltara a la excursión. Llamen a Carlos. Pregúntenle sobre esa noche, sobre el presentimiento, sobre la excursión que canceló. Y luego revisen los registros. El autobús escolar pasó por esa misma intersección, 5 minutos después de mi accidente, con 8 niños adentro. Si yo no hubiera estado ahí, si el conductor borracho no hubiera chocado conmigo, habría seguido manejando, borracho, fuera de control, y habría golpeado ese autobús. Yo sabía todo esto, y elegí. Pero también sabía lo que vendría después. La culpa, el dolor, la familia rompiéndose, y traté de evitar eso también. Traté de dejar pistas, traté de explicar, pero no sabía cómo sin sonar loco. Así que hice esto. Escribí esta carta, la escondí, y confié en que cuando fuera el momento correcto, encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. Y confié en que Dios, o lo que sea que me habló en ese sueño, encontraría una manera de asegurar que esta carta llegara a ustedes. Y aparentemente lo hizo, a través de un extraño, un hombre que perdió a su hermano, un hombre que entiende el dolor. Así que ahora que saben la verdad, necesito que hagan algo por mí. Perdónense. Abuela, no fue tu culpa, no podías saber. Y tu amor, tu ánimo para que viviera mi vida, fue un regalo, no una maldición. Papá, el auto no me mató, yo elegí estar ahí, y ese auto me dio libertad en mis últimas semanas, me dio alegría. Gracias por ese regalo. Mamá, tus instintos eran correctos, eras protectora porque me amabas, y necesito que sepas que tu amor me dio la fuerza para hacer lo que hice, para elegir el sacrificio. Y Diego, mi hermano pequeño, mi héroe,
Sé que has estado perdido. Sé que has estado buscando maneras de no sentir el dolor. Pero necesito que pares. Necesito que vivas. Por los dos. Porque mi muerte no fue un desperdicio. Salvé a 8 personas, incluido tu mejor amigo Carlos, y su hermanita que ahora tiene 10 años y está viva porque yo hice una elección. Eso significa algo. Mi vida significó algo, pero solo si ustedes viven también. Solo si dejan ir la culpa. Solo si se reúnen como familia. Porque la vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado frágil para desperdiciarla en dolor cuando podrían estar creando amor. Los amo a todos, cada uno de ustedes, con todo lo que soy. Y aunque no puedo estar ahí físicamente, estaré ahí de otras maneras. En los recuerdos, en las lecciones que les enseñé, en el amor que compartimos. Vivan bien, ámense. Y por favor, sean una familia de nuevo. Con todo mi corazón, Mateo PD. Al extraño que entregó esta carta, gracias. Y tu hermano está bien, está en paz, y está orgulloso de ti. Él te envía su amor y te dice, deja de culparte, no fue tu culpa. Igual que esto no fue culpa de nuestra familia. Los accidentes pasan, pero el amor continúa. Y esa es su señal. Las palabras que solo él sabría decir. Las palabras que has estado esperando escuchar. Daniel dejó caer la carta. Estaba llorando incontrolablemente, porque esas eran las palabras exactas que su hermano siempre le decía cuando se preocupaba demasiado. Deja de culparte, no fue tu culpa. Palabras que nadie más conocía. Palabras que eran su frase privada. Y ahora, a través de un niño que nunca conoció, su hermano le había hablado. Si esta historia te está partiendo el corazón y sanándolo al mismo tiempo, presiona like y suscríbete para ver cómo esta familia encuentra su camino de vuelta, porque lo que viene después es pura sanación. Capítulo 6. La verificación. Nadie hablaba, todos procesando, todos llorando, todos tratando de entender lo imposible. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Necesitamos verificar esto, dijo, su voz ronca. Necesitamos llamar a Carlos. Necesitamos revisar los registros, porque si esto es verdad, nuestro hijo fue un héroe, terminó Patricia. Y hemos desperdiciado 5 años culpándonos por algo que él eligió. Yo tengo el número de Carlos, dijo Diego. Todavía somos amigos. Bueno, más o menos. No he hablado con él mucho últimamente. Llámalo, dijo Mercedes. Ahora, por favor. Diego sacó su teléfono. Marcó. Puso el altavoz. Sonó 3 veces. Luego, ¿Diego? ¿Eres tú? Dios, hace meses que no sé de ti. Hola, Carlos. Escucha, necesito preguntarte algo. Sobre la noche que Mateo murió. Silencio del otro lado. Luego, ¿por qué? ¿Por qué ahora después de 5 años? Solo, por favor, responde. ¿Recuerdas esa noche? Por supuesto que la recuerdo. Fue la peor noche de mi vida. Mateo iba a venir a mi casa, pero yo no estaba. Mi familia había salido. ¿Por qué salieron? Otra pausa, más larga. Esto va a sonar raro, pero tuve un presentimiento. Sobre el día siguiente, había una excursión escolar y solo sentí que algo malo iba a pasar. No podía explicarlo. Era como una voz en mi cabeza diciéndome, no vayas. ¿Y qué pasó? Convencí a mis padres de que canceláramos. Mi hermana y yo no fuimos a la excursión y en lugar de eso salimos a cenar esa noche. ¿Y la excursión? ¿Qué pasó con ella? Pasó normal, al día siguiente. Nada malo pasó, así que me sentí tonto, como si hubiera exagerado. Pero entonces me enteré de Mateo y olvidé todo sobre el presentimiento. Carlos, la voz de Diego temblaba. ¿Recuerdas la ruta del autobús escolar? Sí, pasaba por la calle principal. ¿Por qué?
¿Pasaba por la intersección de Principal y Oak? Sí, de hecho el autobús pasó por ahí como 5 minutos después del accidente de Mateo. Recuerdo que el conductor nos dijo que habían tenido que desviar porque la policía todavía estaba ahí. Diego dejó caer el teléfono. Carlos seguía hablando. «Diego, ¿estás ahí? ¿Por qué preguntas sobre esto?» Patricia tomó el teléfono. «Carlos, soy Patricia, la mamá de Mateo». «Oh, señora Ruiz, yo lo siento mucho. Sé que no he visitado...» «Está bien, solo necesito que me digas algo. El conductor que atropelló a Mateo, ¿sabes lo que pasó con él después?» «Sí, fue arrestado por DUI, homicidio vehicular. Pero escuché que su abogado argumentó que si no hubiera chocado con Mateo, probablemente habría seguido manejando. Y dado que estaba tan borracho y fuera de control, habría causado más daño». ¿Más daño? Sí. Los registros de tráfico mostraron que un autobús escolar pasó por esa intersección justo después. Si el conductor no se hubiera detenido por el accidente, bueno, no quiero pensar en lo que habría pasado. Patricia casi deja caer el teléfono. «Gracias, Carlos», logró decir. «Eso es todo lo que necesitaba saber». Colgó. Miró a su familia. Todos tenían la misma expresión de shock. «Era verdad», susurró Mercedes. «Todo era verdad. Mateo sabía y eligió. Eligió morir por nosotros». Carlos había sido el mejor amigo de Diego. «Por mi familia. Por 8 niños que ni siquiera conocía», Roberto agregó. «¿Cómo es posible?», preguntó Carmen, hablando por primera vez. «¿Cómo pudo un niño de 16 años saber el futuro?» «No lo sé», dijo Daniel. «Pero les puedo decir esto. Hay fuerzas en el universo que no entendemos. Fuerzas que a veces dan a las personas vislumbres, advertencias, opciones. Y Mateo tuvo una opción, y eligió amor, eligió sacrificio, eligió salvar a otros a costa de sí mismo. Es la mayor forma de amor que existe». Capítulo 7. El perdón. Los días siguientes fueron de transformación. La familia se reunió de nuevo, no inmediatamente, no perfectamente, pero poco a poco. Patricia y Mercedes hablaron, realmente hablaron, por primera vez en 5 años. «Lo siento, mamá». Patricia lloró en los brazos de su madre. «Lo siento por culparte, por alejarte, por desperdiciar 5 años». «Yo también lo siento, mija, por cargar esa culpa, por no luchar más fuerte para reunirnos. Mateo no hubiera querido esto. Él hubiera querido que estuviéramos juntas. Lo sé. Y ahora lo estamos, finalmente». Patricia y Roberto también hablaron. El divorcio era final. Eso no cambiaría. Pero la amargura, esa podía sanar. «No fue tu culpa», Patricia le dijo. «El auto no lo mató. Su elección lo llevó ahí, y fue la elección correcta». Aún así, Roberto luchaba con ello. Desearía poder devolverlo. Desearía poder cambiar todo. «Yo también, pero no podemos. Lo único que podemos hacer es honrar su sacrificio, viviendo, amando, siendo familia». Y Diego fue quien cambió más dramáticamente. Dejó las drogas. Comenzó terapia. Regresó a la escuela. «Lo hago por Mateo», le dijo a su madre. «Él dio su vida para que otros vivieran, incluido yo. No voy a desperdiciar ese regalo. Estoy tan orgullosa de ti». Patricia lo abrazó fuerte. «Mateo sería el orgulloso», corrigió Diego. «Y voy a vivir de una manera que lo haría orgulloso». Capítulo 8. El mensajero encuentra paz. Un mes después de entregar la carta, Daniel volvió a visitar a la familia Ruiz. Ellos lo recibieron como familia, porque en cierto modo lo era. El extraño que los había reunido, el mensajero de Mateo. «¿Cómo has estado?», preguntó Mercedes. «Mejor». Daniel sonrió, pero sus ojos todavía cargaban tristeza. «La carta me dio respuestas sobre Mateo.
Pero todavía busco respuestas sobre mi hermano. ¿Has tenido más sueños?, preguntó Diego. No, ese fue el único. Pero las palabras al final de la carta de Mateo, esas eran de mi hermano, estoy seguro. Entonces él te alcanzó, dijo Patricia, a través de Mateo. Una manera de decirte que está bien, tal vez. Pero desearía poder escucharlo directamente. Mercedes puso una mano en su hombro. A veces las señales no vienen como esperamos. A veces vienen a través de extraños, a través de coincidencias, a través de momentos de gracia. Tu hermano te habló y te dijo que dejes ir la culpa. ¿Lo has hecho? Daniel pensó por un largo momento. Estoy intentando. Sigue intentando. Mercedes sonrió. Y mientras lo haces, eres parte de esta familia. Siempre serás bienvenido aquí. Gracias. Daniel tenía lágrimas en los ojos. Eso significa más de lo que saben. Capítulo 9. El aniversario. Un año después de recibir la carta, en el aniversario de la muerte de Mateo, la familia se reunió en el cementerio. Todos estaban ahí. Mercedes, Patricia, Roberto con Carmen, Diego y Daniel. Trajeron flores, velas y algo más. Una placa nueva para la lápida de Mateo, que decía, Mateo Ruiz, 2000-2016, héroe, hijo, hermano, nieto, amigo, quien eligió el amor sobre la vida. Y salvó a 8 personas con su sacrificio. Nunca olvidado, siempre amado. Su legado vive en nosotros. Patricia leyó una carta que había escrito a su hijo. Querido Mateo, comenzó, su voz quebrándose pero fuerte. Han pasado 6 años desde que te fuiste y 5 años desde que recibimos tu carta. Pasamos tanto tiempo culpándonos, cargando dolor, separados, pero ahora entendemos. Entendemos por qué elegiste lo que elegiste. Y aunque todavía duele, aunque todavía te extrañamos cada día, ahora también hay orgullo, porque criamos a un héroe. Un niño de 16 años que enfrentó una opción imposible y eligió salvar a otros. Eligió el sacrificio. Eso es quien eras, no solo nuestro hijo, sino alguien que entendió lo que realmente importa. Así que hoy, en tu aniversario, no lloramos tu muerte. Celebramos tu vida y tu elección y el legado que dejaste. Y prometemos vivir de una manera que te haría orgulloso, amar, perdonar, ser familia. Porque eso es lo que querías y eso es lo que haremos. Te amamos, Mateo, siempre. Todos estaban llorando, pero eran lágrimas diferentes. No de desesperación, sino de sanación. Diego puso una mano en la lápida. Hermano, dijo, voy a vivir por los dos, te lo prometo. Voy a la universidad el próximo año. Voy a estudiar medicina. Quiero salvar vidas, como tú hiciste. Y algún día, cuando salve a alguien, voy a pensar en ti y en cómo una vida puede impactar a tantas. Mercedes puso flores frescas. Mi nieto hermoso, susurró. Gracias por la carta, por la verdad, por reunirnos. Tu último regalo fue el más grande. Roberto simplemente se quedó en silencio, su mano en el hombro de Patricia, unidos en dolor, unidos en sanación. Y Daniel, el extraño que se había convertido en familia, ofreció una oración. Dios, gracias por Mateo, por su sacrificio, por su amor, y gracias por usarlo para reunir a esta familia, para enseñarnos que la muerte no es el fin, que el amor continúa, que los mensajes pueden cruzar imposibles. Y gracias por darme un propósito, por permitirme ser parte de esta historia, por usar mi dolor para crear sanación. Cuida de Mateo, y de mi hermano, y de todos los que hemos perdido, hasta que volvamos a estar juntos. Amén. Amén, repitió la familia. Y mientras el sol se ponía sobre el cementerio, la familia Ruiz se fue. Juntos, unidos, sanados. No perfectamente. El dolor nunca desaparece completamente,
pero sanados lo suficiente para vivir, para amar, para ser familia de nuevo, gracias a una carta, entregada por un extraño, escrita por un héroe, un mensaje del más allá que cambió todo. Capítulo 10. 5 años después. La fundación. 5 años después de recibir la carta de Mateo, la familia Ruiz creó algo hermoso, la Fundación Mateo Ruiz, dedicada a prevención de accidentes causados por conducción bajo influencia y apoyo para familias en duelo. Patricia dejó su trabajo como maestra, se convirtió en directora de la fundación. Mateo salvó 8 vidas, decía en sus presentaciones, pero su legado ha tocado a miles. A través de esta fundación, a través de las familias que ayudamos, a través de los accidentes que prevenimos. Diego, ahora en la escuela de medicina, trabajaba como voluntario, contando la historia de su hermano, inspirando a jóvenes a tomar decisiones responsables. Mi hermano era mi héroe, les decía, no por morir, sino por cómo eligió morir, con propósito, con amor, con sacrificio. Todos van a enfrentar opciones difíciles en sus vidas, y cuando lo hagan, pregúntense, ¿qué elegiría el amor? Roberto y Carmen donaban generosamente, y Roberto había encontrado una manera de procesar su dolor, escribiendo. Escribió un libro, El último regalo de mi hijo, la historia de Mateo, de la carta, del sacrificio. El libro se volvió bestseller. Miles de familias en duelo lo leyeron, encontraron consuelo, encontraron esperanza. Mercedes, ahora de 77, se convirtió en la abuela de la fundación, consejera de otras abuelas que habían perdido nietos. El dolor nunca desaparece completamente, les decía, pero aprende a llevarlo, aprende que el amor es más fuerte que la muerte, y aprende que incluso en la mayor pérdida puede haber propósito. Y Daniel se convirtió en director de alcance comunitario. Su historia, de perder a su hermano, de ser visitado por Mateo en un sueño, de entregar la carta, resonaba con muchos. Yo era un extraño, contaba. No conocía a Mateo, pero él me dio un regalo, me dio propósito en medio de mi dolor. Me mostró que podemos ser instrumentos de sanación incluso cuando nosotros mismos estamos rotos. La fundación salvó vidas, cientos de ellas, a través de programas educativos, campañas de concienciación, apoyo a familias, y cada vida salvada era un tributo a Mateo, a su elección, a su sacrificio. Capítulo 11. La familia crece. El tiempo siguió pasando, y la familia siguió sanando, creciendo, viviendo. Diego se graduó de la escuela de medicina. En la ceremonia llevaba una foto de Mateo en su corazón. Lo logré, hermano, susurró a la foto. Y voy a usar este título para honrarte. Cada vida que salve será en tu nombre. Se especializó en medicina de emergencia, trabajando en salas de trauma, salvando víctimas de accidentes. Algunos doctores hacen esto por dinero o prestigio, le dijo una vez a un colega. Yo lo hago porque mi hermano me mostró que una vida puede valer todo. Y si puedo salvar aunque sea una, habrá valido la pena. Patricia conoció a alguien nuevo, un hombre bueno, gentil, viudo que también había perdido a un hijo. Se entendían. El dolor compartido los unió. Se casaron en una ceremonia pequeña. ¿Está bien esto?, le preguntó a una foto de Mateo. ¿Está bien que sea feliz de nuevo? Y en su corazón sintió la respuesta. Sí, mamá, vive. Por favor, vive. Roberto y Carmen tuvieron un bebé, un niño. Lo llamaron Mateo, para honrar al hermano mayor que nunca conocerá, explicó Roberto, pero cuya historia le contaremos, para que sepa que viene de una familia de amor y sacrificio. Y Mercedes vivió para ver todo esto. A sus 80 años, rodeada de familia reunida, de propósito encontrado, de amor multiplicado. Perdí a mi nieto,
le dijo una vez a un periodista que entrevistaba a la familia. Y pensé que esa pérdida me destruiría, que destruiría a toda la familia. Pero Mateo, incluso en muerte, encontró una manera de salvarnos, de reunirnos, de mostrarnos lo que realmente importa. Así que sí, todavía duele, todavía lo extraño cada día, pero también estoy agradecida porque su vida y su muerte nos enseñaron más sobre el amor de lo que jamás hubiéramos aprendido sin él. Capítulo 12. El círculo se completa. 10 años después de recibir la carta, Daniel tuvo otro sueño. No había tenido ninguno desde aquella noche hace una década. Pero esta noche fue diferente. Se despertó a las 3:00 a.m., con lágrimas en los ojos y una sensación de paz que no había sentido en años. Llamó a Mercedes inmediatamente, a pesar de la hora. ¿Daniel? Mercedes contestó, preocupada. ¿Qué pasó? Tuve un sueño, dijo, su voz llena de emoción. Vi a Mateo y a mi hermano, juntos. ¿Qué dijeron? Me dijeron que es hora de contar la historia completa, de escribir un libro, para que otras familias sepan que los mensajes del más allá son reales, que el amor trasciende la muerte, que la sanación es posible. Y me dijeron algo más. ¿Qué? Que estás cansada, Mercedes, que tu tiempo se acerca, pero que no tengas miedo, porque Mateo te está esperando y tiene tantas cosas que contarte. Mercedes comenzó a llorar. Lo sé, susurró, lo he sentido. Mi cuerpo está cansado, mi corazón está cansado, pero no tengo miedo, porque sé que voy a verlo de nuevo. Sí, Daniel confirmó, y me pidieron que te dijera algo. Un último mensaje. ¿Qué? Gracias, abuela, por creer, por reunir a la familia, por vivir con propósito. Tu parte está hecha. Ahora descansa. Yo te llevaré a casa. Mercedes lloró lágrimas de alegría. Gracias, Daniel, por todo, por ser el mensajero, por unirte a nuestra familia, por honrar a Mateo. Fue mi honor, dijo Daniel, y voy a escribir ese libro, para que la historia de Mateo y la de tu familia inspire a otros. 3 meses después, Mercedes falleció pacíficamente en su sueño. Tenía 82 años. Había vivido 2 años más de lo que Mateo había dicho en su carta original. 2 años de familia reunida, de amor multiplicado, de propósito cumplido. En su funeral, la familia no lloró con desesperación, lloraron con gratitud. Ella vivió bien, dijo Patricia. Después de perder a Mateo, podría haberse rendido, pero no lo hizo. Vivió con propósito, con amor, y nos enseñó a hacer lo mismo. Y ahora está con él, agregó Diego. Finalmente, después de todos estos años, está con su nieto. Enterraron a Mercedes junto a Mateo, 2 lápidas lado a lado, y en la lápida de Mercedes grabaron Mercedes Ruiz, 1943-2025. Matriarca, guerrera, creyente, quien nunca dejó de amar, reunida con su nieto en el cielo. El amor nunca muere. Esta historia está llegando a su final, pero el mensaje es eterno. Si esta historia te ha sanado de alguna manera, presiona suscribir, porque necesitamos recordar que el amor es más fuerte que la muerte. Capítulo 13. El libro de Daniel. 2 años después de la muerte de Mercedes, Daniel publicó un libro, Mensajero de lo Imposible, la historia de Mateo Ruiz y la familia que reunió. El libro contaba todo: el sueño, la carta, el sacrificio de Mateo, la sanación de la familia y algo más. Daniel investigó. Encontró a los 8 niños que Mateo había salvado. Carlos, el mejor amigo, ahora de 26 años, ingeniero, casado, con un bebé en camino. La hermana de Carlos, ahora de 20, estudiante de medicina. Inspirada por la historia de Mateo, 6 otros niños, todos vivos, todos prósperos.
todos tocados por el sacrificio de un niño que nunca conocieron. Daniel los entrevistó a todos, sus historias, sus vidas, sus logros, y calculó el impacto. 8 vidas salvadas directamente, que se convirtieron en 23 nietos y bisnietos hasta ahora, que salvarían más vidas, que tendrían más impacto. Una vida, escribió Daniel en el epílogo. Un niño de 16 años, una elección imposible, y el efecto dominó continúa, eternamente. Mateo Ruiz murió hace 15 años, pero su legado vive en cientos, miles y eventualmente millones, porque esa es la verdad sobre el sacrificio. Nunca termina con una persona, se multiplica, se expande, toca vidas que nunca podrías imaginar. Y esa es la lección que aprendí, como el extraño que fue elegido para entregar una carta. El amor nunca muere. El amor encuentra maneras imposibles, milagrosas, divinas. Y si prestas atención, si abres tu corazón, verás esos milagros en todas partes. El libro se volvió un fenómeno. Bestseller internacional, traducido a 30 idiomas. Y la Fundación Mateo Ruiz creció exponencialmente. Capítulos en 15 países, miles de voluntarios, millones de vidas tocadas, todo por una carta, entregada por un extraño, escrita por un héroe. Capítulo 14. 20 años después. 20 años después de su muerte, la ciudad de Mateo hizo algo especial. Renombraron la intersección donde murió. Intersección Mateo Ruiz, héroe local, y construyeron un memorial, con una estatua de un niño de 16 años, mirando hacia adelante, con valentía, con esperanza. En la placa decía, en memoria de Mateo Ruiz, 2000-2016, quien en esta intersección hizo la elección más valiente. Sacrificó su vida para salvar a 8 niños inocentes. Su legado nos recuerda que una vida vivida con propósito puede cambiar el mundo. La familia estuvo ahí para la ceremonia. Patricia, ahora de 60. Diego, ahora de 32, con su esposa y 2 hijos. Roberto, de 63. Daniel, de 40. El alcalde habló. Mateo Ruiz era un niño ordinario, de una familia ordinaria, en una ciudad ordinaria, pero hizo algo extraordinario. Enfrentó una elección que ninguno de nosotros quisiéramos enfrentar, y eligió amor, eligió sacrificio, eligió a otros sobre sí mismo. Y aunque no podemos traerlo de vuelta, podemos honrar su memoria, viviendo con el mismo amor, la misma valentía, el mismo propósito. Diego habló en representación de la familia. Mi hermano tenía 16 años cuando murió, comenzó. Apenas empezando su vida, tantos sueños, tantas posibilidades, y eligió terminar esa vida, para que otros pudieran tener las suyas. Durante años no entendimos, culpamos, sufrimos, nos separamos, hasta que una carta nos reunió, una carta que nos dijo la verdad, que nos mostró que la muerte de Mateo no fue un accidente sin sentido, fue un sacrificio con propósito, y ese propósito vive en cada persona aquí, en cada niño que fue salvado, en cada familia que fue ayudada por la fundación, en cada vida que fue tocada por su historia. Mi hermano vive, no en cuerpo, pero en legado, en amor, en impacto. Y esa es la lección que quiero que todos lleven hoy. Tu vida importa, tus elecciones importan, y el amor que das al mundo, eso nunca muere, nunca. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, y mientras la familia se paraba frente a la estatua de Mateo, un niño pequeño se acercó. Tenía aproximadamente 6 años, de la mano de su madre. «Disculpe», dijo el niño a Diego. «¿Usted era el hermano de Mateo?» «Sí, lo soy. Mi maestra nos contó sobre él, sobre cómo nos salvó. Yo era uno de los bebés en el autobús. Bueno, no en ese autobús.
pero habría estado si él no hubiera... Ya sabe. Diego se arrodilló. Miró al niño a los ojos. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas, mi hermano hubiera estado tan feliz de conocerte, de saber que estás aquí, vivo, feliz, con toda tu vida por delante. ¿De verdad? De verdad, porque eso es por lo que dio su vida, para que niños como tú pudieran crecer, tener familias, tener sueños, cambiar el mundo. Voy a ser doctor, dijo Lucas con orgullo, como el hermano de Mateo. Quiero salvar vidas también. Diego sintió lágrimas corriendo por su rostro. Él estaría tan orgulloso, susurró. Tan orgulloso. Y en ese momento, Diego supo. El sacrificio de Mateo no había sido en vano, ni por un segundo, porque aquí estaba Lucas, y 7 otros como él, vivos, prósperos, soñando. Y algún día, ellos salvarían vidas también. Y esas vidas salvarían más vidas. Y el efecto dominó del amor de Mateo continuaría eternamente. Epílogo. El mensaje eterno. Querido amigo que está escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, hay algo que necesitas saber. Esta historia no es solo sobre Mateo y su familia, es sobre todos nosotros. Todos vamos a enfrentar pérdidas, todos vamos a cargar culpa, todos vamos a preguntarnos si podríamos haber hecho algo diferente. Y en esos momentos, necesitas recordar lo que esta historia enseña. A veces las cosas pasan por razones que no podemos entender en el momento. Mateo murió, y durante 5 años, su familia cargó culpa, pensando que ellos lo habían matado. Pero la verdad era diferente. Mateo había elegido, había sabido, había sacrificado, y aunque eso no hizo el dolor más fácil, le dio significado, le dio propósito. Tu pérdida también tiene significado. Tu dolor también tiene propósito. Aunque no lo veas ahora, los mensajes llegan cuando más los necesitamos. La carta de Mateo llegó 5 años después, exactamente cuando la familia más la necesitaba, cuando estaban más rotos, más desesperados, a través de un extraño, de una manera imposible. Pero llegó. Y si has perdido a alguien, tu mensaje también llegará. Tal vez no en una carta, tal vez en un sueño, una señal, una coincidencia, una sensación, pero llegará. Si prestas atención, el perdón es posible. Siempre. La familia Ruiz pasó 5 años culpándose, odiándose, separados. Pero una carta los reunió, una verdad los sanó, un mensaje los liberó. Y si ellos pudieron perdonarse después de 5 años de dolor y culpa, tú también puedes, con quien sea que necesites perdonar, incluyéndote a ti mismo. El amor trasciende la muerte. Mateo murió hace 20 años en esta historia, pero su amor sigue vivo, en su familia, en la fundación, en las 8 vidas que salvó, en las generaciones que vendrán. Y el amor de la persona que perdiste también vive, en ti, en los recuerdos, en las lecciones, en el impacto que tuvieron. La muerte termina una vida, pero nunca termina una relación. Una vida con propósito nunca es corta. Mateo vivió solo 16 años, pero su impacto continuará por siglos. Generaciones de personas que existen porque él eligió morir. No es la cantidad de tiempo que vives, es lo que haces con ese tiempo. Y la persona que perdiste, sin importar cuánto vivió, dejó un legado en ti. Y es tu trabajo honrar ese legado, viviendo bien, amando completamente. Los extraños pueden ser ángeles. Daniel no conocía a Mateo, pero fue elegido para entregar el mensaje más importante de la vida de la familia Ruiz. ¿Por qué? No lo sabemos, pero así funciona el universo a veces. Usa extraños para propósitos divinos, así que sé amable con los extraños, porque nunca sabes cuándo estás siendo un ángel para alguien.
o cuando alguien está siendo un ángel para ti. Oración final. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la historia de Mateo Ruiz, por su sacrificio, por su amor, por su legado que continúa tocando vidas. Te pedimos por todos los que están escuchando, los que han perdido a alguien, los que cargan culpa, los que buscan perdón, los que necesitan sanación. Dales señales, dales mensajes, dales la verdad que necesitan escuchar para ser libres. Te pedimos por las familias rotas, que encuentren el camino de vuelta, que dejen ir la culpa, que se perdonen, que se amen de nuevo. Te pedimos por los que sacrifican, los héroes desconocidos, los que eligen amor sobre vida, los que dan todo para que otros puedan tener algo. Honra su sacrificio, multiplica su legado y ayúdanos a todos a vivir con ese mismo amor. Recuérdanos que la muerte no es el fin, que el amor continúa, que los mensajes pueden llegar de maneras imposibles y que siempre, siempre hay esperanza. En tu nombre santo oramos. Amén. Palabras finales. Si esta historia te tocó, hay algo que puedes hacer. Perdona. A quien sea que necesites perdonar. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo, tú mismo. La vida es demasiado corta para cargar culpa, demasiado frágil para desperdiciarla en dolor cuando podría ser amor. Reúne, si hay familia separada, relaciones rotas, palabras sin decir, arréglalo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque nunca sabes cuándo será la última oportunidad. Vive con propósito. No necesitas morir para dejar un legado. Puedes crearlo cada día, con cada elección, con cada acto de amor. Pregúntate, si mi vida terminara hoy, ¿qué dejaría atrás? ¿Y es eso suficiente? Si no lo es, cambia. Ahora, hoy, presta atención a las señales. Los mensajes están ahí. Tus seres queridos te están hablando, en sueños, en coincidencias, en momentos de gracia. Solo necesitas abrir tus ojos y tu corazón. Y recuerda siempre, la muerte termina una vida, pero nunca termina el amor. El sacrificio nunca es en vano. Su impacto se multiplica eternamente. Las familias rotas pueden sanar si están dispuestas a perdonar. Y los mensajes del más allá son reales, tan reales como el aire que respiras. Mateo Ruiz vivió 16 años, pero su historia vivirá para siempre. ¿Qué historia vas a contar tú? ¿Qué legado vas a dejar? ¿A quién vas a amar hoy como si fuera la última vez? Porque tal vez lo sea, pero si amas completamente, si vives con propósito, si eliges el sacrificio sobre el egoísmo, entonces cuando llegue tu tiempo, podrás irte en paz, sabiendo que tu amor continuará, tu legado vivirá, y tu historia inspirará, así como Mateo, así como Mercedes, así como esta familia que se negó a rendirse. El amor nunca muere, nunca. Y esa es la verdad más hermosa del universo. Vive con esa verdad, ama con esa verdad, y cuando llegue tu tiempo, muere con esa verdad. Porque del otro lado, tus seres queridos están esperando, con los brazos abiertos, con sonrisas de bienvenida, diciendo, bienvenido a casa, lo hiciste bien, viviste con amor, y eso es todo lo que importa. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te bendiga, que te proteja, y que te recuerde siempre, el amor trasciende todo, incluso la muerte, especialmente la muerte. Vive bien, ama completamente, y nunca olvides que no estás solo. Nunca lo has estado, nunca lo estarás, porque el amor es eterno, y tú eres amado eternamente.